Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A través del censo, David podía controlar a la población y enrolar a los varones del pueblo en las guerras. El censo es visto como un desafío contra Dios, interpretado como un pecado que merece castigo, ya que solo Dios tiene el poder de disponer de la vida de las personas, no el rey. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Escuchamos la palabra de Dios, como siempre, que nos llama a la conversión. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestros prójimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército, que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la población. Joab presentó al rey las cifras del censo de la población. Y resultó que en Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá
500,000. Pero después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población y dijo al Señor: he pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor había llegado al profeta Gad, el vidente de David, en estos términos: ve a decir a David, así habla el Señor, te propongo 3 cosas. Elige una y yo la llevaré a cabo. Gad se presentó a David y le llevó la noticia diciendo: ¿qué prefieres, soportar 3 años de hambre en tu país o huir? 3 meses ante la persecución de tu enemigo o que haya 3 días de peste en tu territorio. Piensa y mira bien ahora lo que debo responder al que me envió. David dijo a Gad: estoy en un grave aprieto. Caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Entonces el Señor envió la peste a Israel. Desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo, y al ver al ángel que castigaba al pueblo, David dijo al Señor: soy yo el que he pecado, soy yo el culpable, pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia. Y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya.
El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante un Jesús, dice, que va recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Lleva el famoso término halaj, ese es un verbo en hebreo. De ahí viene la palabra halaká que utilizan los judíos, y eso quiere decir la catequesis. La catequesis entonces es un camino que estamos haciendo. Es un proceso, un proceso que tenemos que hacer juntos, el halaká. Y entonces el Señor nos invita también a nosotros a recorrer un camino, a hacer un proceso para poder entender, conocer, saber qué es lo que Dios nos va pidiendo en el día a día. Porque ya como siempre, es un Jesús que siempre tiene a alguien que le acompaña. En este caso, primero son los discípulos, porque el discípulo es aquel que se entusiasma, que escucha, que quiere saber. Ponerse al día con esa teología que el Señor está transmitiendo, porque Theos Logos es hablar de Dios, expresar quién es Dios, cómo Dios se manifiesta. Esta es la epifanía de Dios, es decir, eso es hablar de Dios. Y cuando hablamos de Dios, queridos amigos, entonces, para no confundir, porque ahí parece muchos que no entienden lo que significa hablar de Dios, que ahí le critican a los obispos porque dice que hablan de política y no hablan de Dios, dice. Y sin embargo, el Señor en todo momento, ¿verdad?, cuando Él habla y cuando Él se manifiesta, cuando hace su epifanía, siempre nos está hablando de la justicia, nos está hablando de luchar contra todo mal, de luchar contra toda hipocresía, de luchar contra todo aquello que va contra la dignidad del hombre, ¿entienden? Eso es hablar de Dios. Y nosotros decimos también, queridos amigos, quiere decir que una vez llevo por ahí la año de catequesis, porque no entendéis sin hablar de Dios, lleva. Decimos que a Dios incluso le encontramos en el hermano. Ella lleva en nuestro misterio esencial y fundamental de la presencia de Dios es justamente la encarnación. Ramoitea lleva ya celebrar Hinaguri, que fue en la Navidad. El Dios que se hace carne. Uy, que veían de Vireba lleva. O Guatajanguay Shayan en 10. A veces Guatajan en 10, o Peñan de Icatula, ya es Shabeñan de Yara. Allá y Guama, esa va Peñan de Yara. Oye, eñan debe. Ñandera Pichar, a través del hermano. Ñandera Pichar es Ñande Icatú, Pebela ya es Shamba, esa va Peñan de Yara, oye, esa cañan de. Amombe uñande se manifiesta, epifanía. Así mismo, queridos amigos. Y entonces por eso aquí mucha gente que le va siguiendo, pero lo esencial y lo fundamental son estos discípulos, porque el discipulado significa tener un corazón y un deseo de conocer verdaderamente cómo Dios nos habla, cómo Dios se manifiesta y cómo
tengo que hablar entonces de Dios, ¿verdad? Esto es, pero maravilloso y esencial. Y entonces, no solamente, queridos amigos, son estos discípulos que le siguen a Jesús, sino que después también muchos otros que van escuchando y que van viendo, es la multitud que lo escuchaba y quedaba asombrada. Queridos amigos, ojalá que también muchas personas queden asombradas. Pero vea, porque ñandea lleva ya Icuacaña, en Bojasá, lleva ñamosarambí, por el mundo entero, peñan de Logapube, peñan de Nación, peñan de Netame, lleva donde sea, ñamosarambina, Yecuacá, lleva cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad divina del Señor, cómo tenemos que entenderlo. Y por eso aquí, queridos amigos, esta multitud que lo escucha queda asombrada, porque había sido, este es el camino como Él se va manifestando. Depende de nosotros querer escucharlo, porque Dios siempre nos habla. Depende de nosotros querer sobre todo hacer un camino de seguimiento, la secuela Christi, la secuela de seguir al Señor. Pero depende de nuestra mentalidad, de nuestro corazón y sobre todo, queridos amigos, de nuestra predisposición. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, lleguemos a celebrar la Pascua en el cielo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que sufren hambre y desprecio, para que nuestra cercanía a ellos los anime y reciban lo necesario para su sustento diario, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los padres de familia, para que abran sus corazones al don de la fe y respondan con generosidad a la voluntad del Señor, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos con nuestra oración a nuestra mamita del cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.